La noche en que las monjas abrieron la cripta y encontraron al cura besando al padre. Puebla, 1887. Capítulo 1. El silencio de las campanas. El aire frío de diciembre cortaba como navaja en las calles empedradas de Puebla. Sor Esperanza caminaba apresuradamente por los pasillos del convento de Santa Rosa, sus pasos resonando contra las piedras centenarias como ecos de una oración susurrada. Sus manos temblorosas sostenían una carta que había llegado esa mañana, sellada con cera negra y dirigida a la Madre Superiora. «Madre Catalina», susurró al entrar en la oficina, donde la anciana mujer rezaba frente a un crucifijo de madera tallada. «Ha llegado esto del Palacio Episcopal». La Madre Superiora tomó la carta con manos que habían conocido décadas de penitencia y oración. Al romper el sello, su rostro palideció hasta adquirir el color de los hábitos que vestía. Las líneas escritas en tinta oscura parecían sangrar sobre el papel amarillento. Por orden del obispo Pantaleón Almonte, el convento de Santa Rosa será inspeccionado en busca de elementos sediciosos contra el orden establecido. Los recientes desaparecimientos en la ciudad requieren una investigación exhaustiva de todas las instituciones religiosas. La inspección comenzará al amanecer. Sor Esperanza observó cómo las manos de la Madre Superiora temblaban. En las últimas semanas, 3 familias habían perdido a sus hijos varones, jóvenes que habían expresado ideas liberales en las plazas públicas. Miguel Herrera, de 17 años, había desaparecido después de hablar sobre la necesidad de reformas en el gobierno. Joaquín Morales, apenas 2 años mayor, se había esfumado tras distribuir panfletos sobre los derechos del pueblo. Y Carlos Vázquez, el más vocal de todos, había vanecido después de denunciar públicamente la corrupción en la iglesia local. «Madre, ¿qué significa esto?», preguntó Sor Esperanza, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Significa, hija mía, que debemos prepararnos para lo peor», respondió la anciana, dirigiendo su mirada hacia la pequeña puerta que llevaba a la cripta subterránea del convento. «Hay secretos en este lugar que no deben ver la luz, secretos que podrían costar la vida a muchas personas inocentes». El viento nocturno golpeaba las ventanas del convento como puños desesperados. En las celdas, las monjas rezaban el rosario con una intensidad que no habían mostrado en años. Cada cuenta que pasaba entre sus dedos era una súplica por protección, cada Ave María una barrera contra lo que estaba por venir. Sor María del Carmen, la más joven de las hermanas, se acercó a la Madre Superiora con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Madre, mi hermano Pablo. Él también ha desaparecido. Esta mañana no regresó del mercado». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Pablo Jiménez había sido visto la noche anterior conversando con otros jóvenes sobre la necesidad de alzar la voz contra las injusticias. Había hablado de formar un grupo de lectura donde discutir las ideas de Benito Juárez y los principios liberales que habían transformado México en las décadas anteriores. ¿Cuántos más deben desaparecer antes de que alguien haga algo?, sollozó Sor María del Carmen. ¿Cuántos hijos debe perder Puebla en el silencio de la noche? La Madre Superiora cerró los ojos y respiró profundamente. El aire olía a incienso, a velas derretidas y a algo más. Algo que no lograba identificar, pero que le erizaba la piel. Era un olor metálico, casi como... «Hermanas», dijo con voz firme pero quebrada, «debemos reunirnos en la capilla. Hay algo que deben saber antes de que lleguen los inspectores del obispo». Las 12 monjas se congregaron en la capilla principal, sus rostros iluminados únicamente por la luz parpadeante de las velas. Las sombras danzaban en las paredes como espíritus inquietos, proyectando formas que parecían susurrar secretos ancestrales. Durante años,
comenzó la Madre Superiora, este convento ha servido como refugio para aquellos que huyen de la persecución, liberales, reformistas, personas que simplemente buscan un mundo más justo. Los hemos escondido en nuestras criptas. Les hemos dado comida y refugio hasta que pudieran escapar hacia lugares más seguros. Las monjas se miraron entre sí con una mezcla de admiración y terror. Todas habían sospechado que algo ocurría en las profundidades del convento, pero ninguna había imaginado la magnitud de lo que estaba revelándose. Pero ahora, continuó la anciana, me temo que alguien nos ha traicionado. Los desaparecimientos no son coincidencia. Alguien está cazando a estos jóvenes, y creo saber quién es. El padre Sebastián Montenegro había llegado a Puebla 3 meses atrás, enviado directamente desde la Ciudad de México con una carta de recomendación del propio arzobispo. Era un hombre joven, de no más de 30 años, con ojos verde oscuro que parecían penetrar el alma de quienes lo miraban. Su sonrisa era encantadora, pero había algo en ella que no terminaba de convencer a la Madre Superiora. El padre Montenegro ha estado haciendo preguntas, explicó con voz apenas audible. Preguntas sobre las familias de los desaparecidos, sobre sus ideas políticas, sobre sus movimientos, y cada vez que alguien desaparece, él aparece en el convento para ofrecer consuelo espiritual. Sor Esperanza se santiguó inconscientemente. Madre, ¿está sugiriendo que un sacerdote está involucrado en estos desaparecimientos? No lo sugiero, hija mía. Lo sé. El viento arreció afuera, haciendo que las ventanas de vidrio emplomado vibraran como hojas en una tormenta. En algún lugar de las profundidades del convento se escuchó un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. ¿Qué fue eso?, susurró Sor María del Carmen. Todas las monjas dirigieron su mirada hacia el suelo, donde sabían que se extendía un laberinto de túneles y criptas que databan de la época de la construcción del convento, 200 años atrás. Esos túneles habían sido utilizados durante la Guerra de Independencia para esconder a los insurgentes y ahora servían para proteger a una nueva generación de luchadores por la libertad. Hermanas, dijo la Madre Superiora levantándose lentamente, creo que es hora de que descendamos a la cripta. Hay algo allí que debemos verificar antes de que lleguen los inspectores. El grupo de mujeres bajó por la escalera de piedra que llevaba a las profundidades del convento. Sus pasos resonaban en las paredes húmedas, creando un eco que parecía multiplicarse infinitamente en la oscuridad. Las velas que llevaban proyectaban sombras danzantes que convertían cada rincón en un posible escondite para horrores innombrables. La cripta principal era una sala rectangular con nichos excavados en las paredes donde reposaban los restos de monjas que habían servido en el convento durante siglos. Pero había algo más. En el extremo más alejado, una puerta de madera que la Madre Superiora mantenía siempre cerrada con llave. Detrás de esa puerta, explicó mientras buscaba la llave entre los pliegues de su hábito, hemos estado escondiendo a aquellos que necesitan protección. Pero esta noche hay un silencio que me aterroriza. La llave giró en la cerradura con un chirrido metálico que se extendió por toda la cripta como el lamento de un alma en pena. La puerta se abrió lentamente, revelando un túnel que se perdía en la oscuridad absoluta. Jesús, llamó la Madre Superiora hacia la oscuridad. Jesús Mendoza era un joven de 20 años que había llegado al convento 2 días atrás, huyendo después de que las autoridades descubrieran su participación en la impresión de panfletos liberales. Antonio, Pedro. Solo el silencio les respondió. Sor Esperanza levantó su vela más alto, iluminando las paredes del túnel. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado.
En las piedras húmedas había manchas oscuras que parecían haber sido lavadas recientemente, pero que aún conservaban un tinte rojizo que no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza. «Dios santo», murmuró la Madre Superiora, «han estado aquí». De repente, el sonido de pasos resonó desde la escalera principal. Alguien bajaba hacia la cripta, y por el eco de las botas contra la piedra no era una de las monjas. «Rápido», susurró la Madre Superiora, «apaguen las velas». La cripta se sumió en una oscuridad absoluta justo cuando una luz apareció en la escalera. Los pasos se acercaban lentamente, con la cadencia medida de alguien que conocía perfectamente el camino. A través de la rendija de la puerta entreabierta, las monjas pudieron ver una figura que descendía llevando una lámpara de aceite. Era el padre Montenegro, pero había algo diferente en él. Su sotana estaba manchada de tierra fresca y en su rostro habitualmente sereno había una expresión de satisfacción que helaba la sangre. No estaba solo. Detrás de él bajaba otra figura, corpulenta y vestida con ropas civiles elegantes. El hombre llevaba un bastón con empuñadura de plata y su respiración era laboriosa, como si el esfuerzo de bajar las escaleras fuera demasiado para él. «¿Está seguro de que nadie nos vio?», preguntó el hombre corpulento con voz áspera. «Completamente seguro, don Evaristo», respondió el padre Montenegro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Las monjas están en sus celdas rezando, como siempre, y los 3 últimos han sido trasladados sin que nadie sospechara nada». Don Evaristo Salinas era conocido en Puebla como uno de los hombres más ricos de la región, dueño de varias haciendas y con conexiones políticas que llegaban hasta la capital. También era conocido por su férrea oposición a cualquier idea de reforma o cambio social. «Excelente», murmuró Salinas, dirigiendo su mirada hacia la puerta que las monjas habían cerrado momentos antes. «¿Y está seguro de que el lugar está preparado?» «Todo está listo», confirmó Montenegro. «El próximo envío partirá mañana por la noche hacia las minas de Real del Monte. Allí podrán trabajar sin causar más problemas con sus ideas liberales». Las monjas se miraron entre sí en la oscuridad, comprendiendo finalmente la magnitud del horror que habían descubierto. Los jóvenes desaparecidos no habían sido asesinados. Habían sido vendidos como esclavos para trabajar en las minas, donde morirían lentamente lejos de sus familias, sin que nadie supiera jamás qué había sido de ellos. Y las familias seguirán pensando que simplemente huyeron, continuó Montenegro. Nadie sospechará que un sacerdote está involucrado en esto. «Por eso lo elegimos, padre», rió Salinas con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. «¿Quién sospecharía de un hombre de Dios?». Los 2 hombres comenzaron a caminar hacia la puerta, tras la cual se escondían las monjas. Sor María del Carmen sintió que se le cortaba la respiración, mientras que Sor Esperanza apretó tanto los puños que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. «Mañana por la noche», dijo Montenegro, deteniéndose exactamente frente a la puerta, «tendremos 4 más. Los hermanos Castillo están organizando una reunión en la casa de su padre para discutir la formación de un grupo de lectura. Será fácil tomarlos a todos de una vez». «Perfecto», murmuró Salinas. 4 jóvenes fuertes valdrán una fortuna en las minas, y 4 bocas menos, esparciendo ideas peligrosas en Puebla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las monjas permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración, mientras los 2 hombres revisaban el túnel secreto donde habían mantenido a los prisioneros antes de trasladarlos. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse, subiendo de nuevo hacia la superficie, pero antes de desaparecer completamente, la voz de Montenegro resonó una última vez en la cripta. «¿Y si alguna de esas monjas entrometidas descubre algo? Bueno,
Accidentes pueden ocurrir, especialmente en lugares tan antiguos y peligrosos como este convento. La risa de Salinas se desvaneció en la distancia, dejando a las monjas sumidas en una oscuridad que ahora les parecía menos terrible que la realidad que habían descubierto. Capítulo 2. Los túneles del silencio. La madrugada llegó a Puebla envuelta en una niebla espesa que parecía querer ocultar los secretos de la ciudad. En el convento de Santa Rosa, las monjas no habían dormido. Después de lo que habían presenciado en la cripta, el sueño se había convertido en un lujo que no podían permitirse. La Madre Superiora había reunido a todas las hermanas en la sala de reuniones, donde ahora planeaban su siguiente movimiento. Las velas habían sido sustituidas por la luz grisácea del amanecer que se filtraba a través de las ventanas emplomadas, creando patrones de luz y sombra que parecían reflejar la complejidad de la situación en la que se encontraban. «Hermanas», comenzó la Madre Superiora, con voz firme pero cargada de emoción. «Lo que hemos descubierto va más allá de cualquier pecado que hayamos imaginado. No solo se trata de la corrupción de un sacerdote, sino de una red que está destruyendo el futuro de nuestra ciudad». Sor Esperanza, que había sido designada como la secretaria informal del grupo, tomaba notas en un cuaderno gastado. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía los nombres de los jóvenes desaparecidos y las conexiones que habían descubierto. «Necesitamos pruebas», continuó la anciana. «Algo más que nuestro testimonio. Si vamos a las autoridades civiles con acusaciones contra un sacerdote y uno de los hombres más poderosos de Puebla, necesitamos evidencia irrefutable». Sor María del Carmen levantó la mano tímidamente. «Madre, mi hermano Pablo, antes de desaparecer, me dijo que había estado siguiendo a algunos de los otros jóvenes desaparecidos. Dijo que había visto algo extraño en las noches, pero no me dijo qué era exactamente». «¿Mencionó algún lugar específico?», preguntó la Madre Superiora. «Sí», respondió la joven monja con los ojos llorosos. «Dijo que había visto movimiento extraño cerca del cementerio de San Juan, especialmente en las noches sin luna. Creía que alguien estaba usando las tumbas abandonadas para algo». El cementerio de San Juan se encontraba a las afueras de la ciudad, en una zona donde las familias más pobres enterraban a sus muertos. Era un lugar olvidado por las autoridades, donde las tumbas se habían convertido en refugio de vagabundos y donde nadie hacía preguntas sobre actividades extrañas. Sor Esperanza dejó de escribir y miró directamente a la Madre Superiora. «Madre, si lo que sospechamos es cierto, ese cementerio podría ser donde mantienen a los prisioneros antes de trasladarlos a las minas». «Exactamente lo que estaba pensando», confirmó la anciana. «Pero necesitamos confirmarlo, y para eso alguna de nosotras tendrá que ir allí». El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Todas las monjas comprendían lo que esto significaba. Quien fuera al cementerio estaría arriesgando no solo su vida, sino también la seguridad de todo el convento. «Yo iré», dijo Sor María del Carmen con una determinación que sorprendió a todas. «Pablo era mi hermano. Si hay una posibilidad de que todavía esté vivo, o si puedo encontrar evidencia que ayude a otros, debo hacerlo». «Hija mía», protestó la Madre Superiora, «es demasiado peligroso. Si te descubren». «Si no hacemos nada», interrumpió la joven monja, «más familias perderán a sus hijos. Más jóvenes serán condenados a morir en esas minas sin que nadie sepa jamás qué les ocurrió». Las palabras de Sor María del Carmen resonaron en la habitación como campanas de una iglesia lejana. Cada una de las monjas podía ver en su rostro la misma determinación que había llevado a esos jóvenes a arriesgar sus vidas por sus ideales de libertad y justicia. «No irás sola», declaró Sor Esperanza poniéndose de pie.
Si vamos a hacer esto, lo haremos juntas. Y yo las acompañaré, añadió Sor Catalina, una mujer de mediana edad que había crecido en Puebla y conocía cada rincón de la ciudad. Conozco todos los caminos secretos para llegar al cementerio sin ser vistas. La Madre Superiora observó a las 3 mujeres que se habían ofrecido como voluntarias. En sus rostros veía el mismo espíritu que había visto en los jóvenes desaparecidos. La necesidad urgente de luchar contra la injusticia, sin importar el costo personal. Muy bien, dijo finalmente, pero irán con un plan detallado. Y si hay el más mínimo signo de peligro, regresarán inmediatamente. Mientras las monjas planeaban su misión nocturna, en otra parte de la ciudad, el padre Montenegro se reunía con don Evaristo Salinas en la biblioteca privada de la mansión del rico hacendado. La habitación estaba decorada con libros encuadernados en cuero, mapas antiguos y varios objetos de arte que Salinas había adquirido durante sus viajes a Europa. Los inspectores del obispo llegaron esta mañana, informó Montenegro, mientras bebía un vaso de brandy importado. Revisaron el convento de arriba abajo, pero no encontraron nada comprometedor. ¿Y las monjas?, preguntó Salinas desde detrás de su escritorio de caoba, donde revisaba documentos financieros relacionados con sus negocios mineros. Muy nerviosas, pero eso es normal cuando hay una inspección oficial. No creo que sospechen nada. Salinas levantó la mirada de sus papeles y estudió el rostro del sacerdote. Padre, espero que comprenda la importancia de mantener este asunto en absoluto secreto. No solo se trata de nuestro negocio, sino de la estabilidad misma de Puebla. Por supuesto, respondió Montenegro, estos jóvenes con sus ideas liberales son una amenaza para el orden establecido. Al enviarlos a las minas, no solo obtenemos mano de obra barata, sino que protegemos a la sociedad de sus influencias peligrosas. Exactamente, murmuró Salinas, abriendo un cajón de su escritorio y sacando un mapa detallado de la región. Mire esto, padre, nuestras rutas de transporte están perfectamente establecidas. Los llevamos del cementerio de San Juan a una hacienda abandonada a 20 kilómetros de la ciudad. Desde allí, caravanas legítimas de comerciantes los transportan hacia el norte, donde los supervisores de las minas los reciben sin hacer preguntas. Montenegro estudió el mapa con interés. Es un sistema perfecto, y las familias nunca sabrán qué ocurrió realmente con sus hijos. Así es, confirmó Salinas con una sonrisa fría. Oficialmente, estos jóvenes simplemente desaparecieron. Tal vez huyeron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Tal vez se unieron a bandidos en las montañas. Nadie puede probar lo contrario. En ese momento, un sirviente entró en la biblioteca llevando un mensaje urgente. Salinas leyó el papel con creciente preocupación, mientras Montenegro observaba los cambios en su expresión. «¿Qué ocurre?», preguntó el sacerdote. «Problemas», respondió Salinas, arrugando el papel. «Uno de nuestros contactos en Real del Monte informa que 3 de los últimos jóvenes que enviamos han intentado escapar. Uno de ellos logró huir y está tratando de regresar a Puebla». El color desapareció del rostro de Montenegro. ¿Cuál de ellos? Jesús Mendoza. El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Jesús Mendoza era el joven que había estado escondido en el convento, el que las monjas habían estado buscando en la cripta la noche anterior. «Si regresa a Puebla y habla», comenzó Montenegro. «No regresará», lo interrumpió Salinas con voz fría como el hierro. «He enviado hombres para interceptarlo en el camino, pero esto nos enseña que debemos ser más cuidadosos con la selección». Montenegro se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la biblioteca. «Don Evaristo, tal vez deberíamos considerar eliminar a los que representen mayor riesgo». «¿Se refiere a matarlos?»,
preguntó Salinas directamente. Me refiero a asegurar nuestro secreto por cualquier medio necesario. Salinas consideró la propuesta mientras miraba por la ventana hacia las calles de Puebla. La ciudad comenzaba a despertar, con comerciantes abriendo sus tiendas y familias iniciando un nuevo día, ajenas al horror que se desarrollaba en las sombras. Padre, dijo finalmente, creo que tiene razón. Es hora de eliminar los riesgos innecesarios. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, 3 figuras encapuchadas salieron del convento de Santa Rosa por una puerta lateral que daba a un callejón estrecho. Sor María del Carmen, Sor Esperanza y Sor Catalina se movían en silencio por las calles empedradas, siguiendo rutas que evitaban las patrullas nocturnas y los lugares donde podrían ser reconocidas. El cementerio de San Juan se alzaba ante ellas como una ciudad de muertos en la periferia de la ciudad de los vivos. Las tumbas más antiguas databan de más de un siglo, y muchas habían sido abandonadas por familias que ya no podían pagar su mantenimiento. Entre los monumentos funerarios y las cruces de hierro oxidado se extendían espacios donde la maleza había crecido sin control, creando un laberinto natural perfecto para actividades clandestinas. Por allí, susurró Sor Catalina, señalando hacia una sección del cementerio donde varias criptas familiares se alzaban como pequeñas casas de piedra. Si yo fuera a esconder algo aquí, usaría esas criptas abandonadas. Las 3 monjas se acercaron cautelosamente, manteniéndose en las sombras proyectadas por las tumbas más grandes. Sus corazones latían tan fuerte que temían que el sonido pudiera delatarlas, pero la determinación de encontrar la verdad era más fuerte que el miedo. Fue Sor María del Carmen quien encontró la primera evidencia. En el suelo, frente a una cripta particularmente grande, había restos de cera derretida y marcas en la tierra que sugerían que se habían cavado hoyos recientemente. «Aquí», susurró, llamando a las otras 2. «Miren esto». Al acercarse más, pudieron ver que la puerta de hierro de la cripta había sido forzada recientemente. Los goznes mostraban marcas de herramientas, y el candado que debería haber protegido el interior había sido reemplazado por uno nuevo. «Necesitamos entrar», dijo Sor Esperanza, aunque su voz traicionaba el terror que sentía. Sor Catalina había traído herramientas del convento, incluida una pequeña palanca que usaban para mantenimiento. Con cuidado extremo, logró forzar el nuevo candado sin hacer mucho ruido. La puerta de hierro se abrió con un chirrido suave, revelando un interior que había sido completamente limpiado y reorganizado. En lugar de los ataúdes que debería haber contenido, la cripta había sido convertida en una especie de celda improvisada. Había paja fresca en el suelo, restos de comida y, más aterrador aún, cadenas sujetas a las paredes de piedra. «Dios santo», murmuró Sor María del Carmen, «aquí es donde los mantuvieron». En una esquina de la cripta, Sor Esperanza encontró algo que las heló de terror. Un rosario que reconoció inmediatamente. Era el que había pertenecido a Pablo, el hermano de Sor María del Carmen. «Pablo estuvo aquí», confirmó mostrando el rosario a las otras 2. «Esto significa que...». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de voces que se acercaban al cementerio. A través de la rendija de la puerta pudieron ver luces moviéndose entre las tumbas. «Escóndanse», susurró Sor Catalina, empujando a las otras 2 hacia el fondo de la cripta. Las voces se acercaban y pronto pudieron distinguir las palabras. «¿Estás seguro de que están aquí?», preguntó una voz áspera que reconocieron como la de uno de los hombres de Salinas. El padre Montenegro dijo que había visto luces en el convento dirigiéndose hacia esta dirección. Respondió otra voz. «Si esas monjas entrometidas han descubierto algo, debemos silenciarlas antes de que hablen». Las 3 monjas se apretaron contra la pared posterior de la cripta, rezando en silencio mientras las luces se acercaban más y más.
A través de la puerta entreabierta podían ver las sombras de al menos 4 hombres armados, registrando sistemáticamente cada tumba y cada cripta. «¡Aquí!», gritó uno de ellos. «Esta cripta ha sido abierta recientemente». Los pasos se acercaron directamente hacia donde se escondían. Sor María del Carmen apretó el rosario de su hermano contra su pecho, preparándose para lo peor, mientras que Sor Esperanza y Sor Catalina se santiguaban en silencio. La puerta de hierro comenzó a abrirse lentamente, dejando entrar un haz de luz de antorcha que se extendía por el suelo de la cripta como dedos, buscando presas en la oscuridad. «Salgan», ordenó una voz fría. «Sabemos que están ahí». Capítulo 3. La verdad en las sombras. El haz de luz de la antorcha se movía lentamente por el interior de la cripta, deteniéndose en cada sombra, buscando cualquier signo de vida. Las 3 monjas permanecían inmóviles contra la pared posterior, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardían por la falta de aire. «Aquí no hay nadie, Ramón», dijo finalmente una de las voces desde el exterior. «Solo encontramos las cadenas que dejamos la última vez». «¿Estás seguro?», preguntó la voz que habían identificado como Ramón. El padre Montenegro juró que había visto luces dirigiéndose hacia el cementerio. «Tal vez fueron vagabundos buscando refugio», sugirió el primer hombre. «O tal vez el padre está volviéndose paranoico. Este negocio está empezando a afectarlo». Ramón gruñó con desconfianza, pero finalmente retiró la luz de la cripta. «Revisemos las otras tumbas. Si hay alguien aquí, los encontraremos». Los pasos se alejaron gradualmente, pero las monjas esperaron varios minutos más antes de atreverse a moverse. Finalmente, Sor Catalina se acercó cuidadosamente a la puerta y miró hacia afuera. «Se han ido hacia la sección norte del cementerio», susurró, «pero no tardarán en regresar». «Tenemos que salir de aquí», murmuró Sor Esperanza. «Ya tenemos evidencia suficiente para...». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que las heló la sangre, gemidos débiles que venían de algún lugar bajo tierra, como si emanaran directamente de las profundidades del cementerio. «¿Oyeron eso?», susurró Sor María del Carmen. Los gemidos se repitieron, más claros esta vez. No eran los sonidos del viento o de animales nocturnos, eran gemidos humanos, llenos de dolor y desesperación. Sor Catalina, que conocía mejor la distribución del cementerio, recordó algo. «Hay túneles bajo esta sección», murmuró. «Túneles que conectan algunas de las criptas más grandes. Se construyeron hace décadas para drenar el agua durante la época de lluvias. Entonces, los sonidos vienen de abajo», concluyó Sor Esperanza. Significa que todavía hay prisioneros aquí», terminó Sor María del Carmen con una mezcla de horror y esperanza. «Pablo podría estar vivo». Sin más vacilación, las 3 monjas comenzaron a buscar una entrada a los túneles subterráneos. Fue Sor Esperanza quien encontró una losa de piedra en el suelo de la cripta que parecía estar suelta. Con la ayuda de las otras 2, lograron moverla lo suficiente para revelar una abertura que llevaba a un túnel estrecho. «Yo bajaré primero», declaró Sor María del Carmen. «Si Pablo está ahí abajo, quiero ser la primera en encontrarlo». El túnel era angosto y húmedo, con paredes de piedra que goteaban constantemente. Las monjas se movían por la oscuridad, guiándose únicamente por el tacto, siguiendo el sonido de los gemidos que ahora se escuchaban más claramente. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, llegaron a una cámara más amplia, iluminada débilmente por una antorcha que ardía en un soporte de hierro clavado en la pared. Lo que vieron las dejó sin palabras. 5 jóvenes estaban encadenados a las paredes de la cámara, en diferentes estados de conciencia y agotamiento. Algunos tenían heridas que evidenciaban intentos de escape. Otros simplemente yacían inmóviles, como si hubieran perdido toda esperanza. «¡Pablo!»,
gritó Sor María del Carmen al reconocer a su hermano entre los prisioneros. El joven levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos tardaron varios segundos en enfocar, pero cuando reconoció a su hermana, una lágrima rodó por su mejilla sucia. «María», susurró con voz ronca, «no deberías estar aquí. Es peligroso». «Hemos venido a sacarlos de aquí», declaró Sor Esperanza, mientras examinaba las cadenas que mantenían prisioneros a los jóvenes. «¿Pueden caminar?» «Algunos sí», respondió Pablo. «Pero Joaquín está muy mal. Intentó escapar hace 3 días y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente». Joaquín Morales, el joven que había desaparecido después de distribuir panfletos liberales, yacía inmóvil en una esquina de la cámara. Su respiración era irregular y tenía una herida profunda en la cabeza que había dejado de sangrar, pero que claramente necesitaba atención médica urgente. «También están Carlos y los hermanos Mendoza», continuó Pablo señalando a los otros prisioneros. «Jesús logró escapar hace una semana, pero no sabemos si llegó al lugar seguro. Carlos Vázquez, el joven que había denunciado públicamente la corrupción en la iglesia, levantó la cabeza al escuchar su nombre. «Hermanas», murmuró, «tienen que salir de aquí. Montenegro y Salinas van a regresar esta noche para llevarnos a otro lugar. Escuché que dicen que este escondite ya no es seguro». Sor Catalina había estado examinando las cadenas y descubrió que estaban sujetas con candados simples que podrían forzarse con las herramientas adecuadas. «Puedo liberarlos», anunció. «Pero necesitamos tiempo y silencio». «No tenemos tiempo», protestó Pablo. «He oído movimiento arriba. Creo que han regresado». Efectivamente, desde el túnel llegaba el eco de voces y pasos que se acercaban. Los hombres de Salinas habían terminado de registrar el cementerio y regresaban para revisar las criptas una vez más. «Escuchen», susurró Sor Esperanza a los prisioneros. «Van a tener que confiar en nosotras. Vamos a regresar con ayuda, pero mientras tanto necesitan resistir un poco más». «No», protestó Pablo débilmente. «Si nos dejan aquí, nos matarán. Ya han dicho que somos demasiado peligrosos para mantenerlos vivos». Las palabras de Pablo confirmaron los peores temores de las monjas. La operación había evolucionado de secuestro y esclavización a asesinato directo. Sor María del Carmen tomó las manos encadenadas de su hermano. «Pablo, te prometo que volveremos, pero si nos capturan ahora, no podremos ayudar a nadie». «María», susurró Pablo con urgencia, «hay algo más que deben saber. Montenegro no está trabajando solo. Hay otros sacerdotes involucrados en otras ciudades. Esto es más grande de lo que imaginan». El sonido de pasos en el túnel se acercaba rápidamente. Las monjas tenían que tomar una decisión inmediata, intentar liberar a los prisioneros ahora y arriesgarse a ser capturadas, o regresar con refuerzos y esperar que los jóvenes sobrevivieran hasta entonces. «Hermana», llamó Carlos con voz débil, «en mi bolsillo hay una carta. Si no sobrevivo, asegúrese de que llegue a mi familia. Es todo lo que he podido escribir sobre lo que hemos visto aquí». Sor Esperanza tomó rápidamente la carta arrugada que Carlos le extendía. El papel estaba manchado de sangre y sudor, pero las palabras escritas con lápiz eran legibles. «Tenemos que irnos», insistió Sor Catalina. «Ahora». Las 3 monjas se dirigieron rápidamente hacia el túnel por el que habían llegado, pero se detuvieron cuando Pablo las llamó una última vez. «Hermana, si encuentran a Jesús, díganle que resistimos hasta el final. Díganle que no permitimos que rompieran nuestro espíritu». Las palabras de Pablo las siguieron, mientras corrían por el túnel oscuro, con el sonido de voces cada vez más cercanas resonando detrás de ellas. Lograron salir por la cripta justo cuando las luces aparecían en el túnel subterráneo. «¡Por aquí!», gritó una voz desde abajo. «¡Hay huellas frescas!».
Las monjas corrieron entre las tumbas del cementerio, esquivando las lápidas y saltando sobre las parcelas de tierra removida. Detrás de ellas podían escuchar gritos de persecución y el sonido de armas siendo preparadas. ¡Deténganse!, gritó Ramón desde algún lugar entre las sombras. ¡Sabemos quiénes son! Pero las monjas conocían cada rincón de Puebla mejor que los hombres de Salinas. Sor Catalina las guió por atajos que solo los residentes de toda la vida conocían, a través de patios traseros y callejones que las llevaron de vuelta al convento sin ser interceptadas. Cuando finalmente llegaron a la seguridad relativa del convento de Santa Rosa, las tres mujeres se derrumbaron en la sala de reuniones, jadeando por el esfuerzo y el terror de lo que habían experimentado. La Madre Superiora las esperaba despierta, como si hubiera sabido intuitivamente que esta noche cambiaría todo para siempre. ¿Qué encontraron?, preguntó sin preámbulos. Sor María del Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le entregó el rosario de Pablo y la carta de Carlos. «Están vivos, madre. Pablo y los otros están vivos, pero no por mucho tiempo». Mientras la Madre Superiora leía la carta de Carlos a la luz de las velas, su rostro se transformó gradualmente de preocupación a horror absoluto. Las palabras escritas por el joven prisionero revelaban no solo los detalles de su captura y encarcelamiento, sino también información sobre una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Puebla. «Hermanas», dijo finalmente con voz temblorosa, «esto confirma nuestros peores temores, pero también nos da la evidencia que necesitamos para actuar». Sor Esperanza se acercó a la ventana y miró hacia las calles vacías de la ciudad. El amanecer estaba comenzando a teñir el cielo de colores suaves, pero para ella la luz parecía más distante que nunca. «Madre», preguntó, «¿qué vamos a hacer? No podemos ir a las autoridades locales si están involucradas, y no podemos ir a la iglesia si hay sacerdotes participando». La Madre Superiora dobló cuidadosamente la carta de Carlos y la guardó en un compartimiento secreto de su escritorio. «Vamos a hacer lo que hicimos durante la Guerra de Independencia, hija mía. Vamos a luchar». «¿Luchar?», preguntó Sor Catalina. «Pero somos monjas, no soldados. Somos mujeres de fe», corrigió la anciana con una determinación férrea en su voz. «Y nuestra fe nos ordena proteger a los inocentes y luchar contra la injusticia. Si eso significa convertirnos en soldados, entonces que así sea». El silencio que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes. No era el silencio del miedo o la incertidumbre, sino el silencio de mujeres que acababan de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Mañana», continuó la Madre Superiora, «comenzaremos a construir nuestra propia red, una red de personas que comparten nuestros valores y que están dispuestas a luchar por la libertad y la justicia». «¿Y los jóvenes en el cementerio?», preguntó Sor María del Carmen. «Los liberaremos», declaró la anciana sin vacilación, «pero lo haremos de manera que asegure no solo su supervivencia, sino también la destrucción completa de esta red de corrupción». Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el convento de Santa Rosa, las monjas se preparaban para una guerra que no habían buscado, pero que estaban decididas a ganar. En sus corazones ardía la misma llama que había inspirado a los jóvenes desaparecidos, la llama inextinguible de la libertad. Capítulo 4. El amanecer de la libertad. El sol se alzaba sobre Puebla como una promesa de justicia que finalmente sería cumplida. En el convento de Santa Rosa, las monjas habían trabajado toda la noche estableciendo contactos con personas que pudieran ayudarlas en su misión de rescate. La red de corrupción que habían descubierto era extensa, pero también lo era la red de personas justas que habían estado esperando una oportunidad para luchar.
La Madre Superiora había enviado mensajes cuidadosamente codificados a 3 personas clave en la ciudad. Don Antonio Vázquez, padre de Carlos y conocido simpatizante de las ideas liberales. Doña Carmen Mendoza, madre de Jesús y hermana de otros desaparecidos, quien había estado organizando secretamente a las familias afectadas. Y el doctor Rafael Herrera, médico de la ciudad que había notado el patrón extraño de desapariciones y había estado investigando por su cuenta. ¿Están seguras de que podemos confiar en ellos?, preguntó Sor Esperanza mientras preparaba suministros médicos que podrían necesitar para los prisioneros rescatados. Don Antonio perdió a su hijo, doña Carmen a su hermano, y el doctor Herrera ha estado haciendo preguntas peligrosas durante semanas, respondió la Madre Superiora. Todos tienen razones personales para querer justicia, y todos han demostrado que valoran la verdad por encima de su seguridad personal. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la capilla lateral del convento, un espacio que podía ser accedido por una entrada discreta que no era visible desde la calle principal. Una por una, las 3 personas llegaron, cada una llevando la carga del dolor de haber perdido a alguien querido. Don Antonio Vázquez era un hombre de mediana edad, cuyo cabello había encanecido prematuramente desde la desaparición de su hijo Carlos. Sus manos de comerciante próspero temblaban ligeramente cuando la Madre Superiora le entregó la carta que Carlos había escrito en su prisión subterránea. Al leer las palabras de su hijo, las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. «Mi Carlos», murmuró, «mi valiente Carlos». Doña Carmen Mendoza, una mujer fuerte cuya determinación había crecido con cada día que pasaba sin noticias de su hermano, escuchó el relato de las monjas con una mezcla de horror y alivio. «Siempre supe que Jesús no había huido», dijo con voz firme. «Él nunca habría abandonado la lucha». El doctor Herrera, un hombre joven educado en la Ciudad de México que había regresado a Puebla para servir a su comunidad, tomó notas detalladas mientras las monjas describían lo que habían visto en los túneles subterráneos del cementerio. «Esto explica los síntomas que he visto en algunos pacientes recientemente», comentó. «Familias enteras viniendo con signos de estrés extremo, madres que no pueden dormir, padres que han desarrollado problemas del corazón desde que sus hijos desaparecieron». La Madre Superiora desplegó un mapa de la ciudad sobre la mesa de la capilla. «Hemos identificado los lugares clave en esta operación», explicó señalando diferentes puntos marcados con lápiz. «El cementerio de San Juan, donde mantienen a los prisioneros, la mansión de Salinas, donde se planifica todo, y la iglesia de San Francisco, donde Montenegro tiene su oficina. También sabemos», añadió Sor María del Carmen, «que planean mover a los prisioneros esta noche. Mi hermano Pablo me dijo que habían oído a Montenegro y Salinas discutiendo sobre trasladar la operación a otro lugar porque este escondite ya no era seguro». Don Antonio se inclinó sobre el mapa, estudiando las rutas que conectaban los diferentes lugares. «Si van a moverlos esta noche, tenemos una oportunidad, pero necesitamos actuar de manera coordinada». «¿Qué propone?», preguntó la Madre Superiora. «Propongo que dividamos nuestra operación en 3 partes», respondió don Antonio con la determinación de un hombre que finalmente había encontrado una manera de luchar por su hijo. «Un grupo se dirigirá al cementerio para liberar a los prisioneros. Otro grupo documentará todo lo que pueda encontrar en la mansión de Salinas, y un tercer grupo expondrá públicamente a Montenegro durante la misa del domingo». Doña Carmen asintió con aprobación. «Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad de asegurar que no puedan silenciar la verdad». El doctor Herrera levantó la mano con una preocupación práctica. ¿Y si los prisioneros necesitan atención médica inmediata? ¿Y si hay resistencia armada? «Yo me haré cargo de los aspectos médicos», declaró el doctor.
Y en cuanto a la resistencia armada, he estado en contacto con algunos de mis antiguos compañeros de la Guerra de Reforma. Todavía hay hombres en esta ciudad que recuerdan lo que significa luchar por la libertad. La Madre Superiora sintió que su corazón se llenaba de una esperanza que no había experimentado en semanas. Entonces tenemos un plan, dijo. Pero antes de proceder, todos deben entender que no hay vuelta atrás. Una vez que comencemos, estaremos comprometidos hasta el final. Cada persona en la capilla asintió sin vacilación. El dolor de haber perdido a sus seres queridos se había transformado en una determinación férrea de asegurar que ninguna otra familia tuviera que sufrir lo mismo. Mientras el grupo finalizaba los detalles de su plan, en la mansión de Salinas se desarrollaba una conversación que definiría los eventos de esa noche. El padre Montenegro había llegado esa mañana con noticias inquietantes sobre la actividad en el cementerio. «Don Evaristo», dijo Montenegro mientras paseaba nerviosamente por la biblioteca, «estoy convencido de que alguien estuvo en los túneles anoche. Mis hombres encontraron huellas frescas y evidencia de que habían estado en la cámara donde mantenemos a los prisioneros». Salinas, que había estado revisando los libros de contabilidad de sus operaciones mineras, levantó la mirada con irritación. «¿Qué tipo de evidencia?» «Marcas en la tierra, cera de vela donde no debería haber. Y uno de los prisioneros mencionó haber visto figuras encapuchadas», explicó el sacerdote. «Creo que fueron las monjas del convento». La expresión de Salinas se endureció hasta volverse pétrea. «Si esas mujeres han descubierto nuestra operación, representan una amenaza que debe ser eliminada inmediatamente». «Estoy de acuerdo», confirmó Montenegro, «pero debemos ser cuidadosos. No podemos simplemente hacer desaparecer a un convento entero sin despertar sospechas». Salinas se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal de Puebla. Podía ver a las familias yendo y viniendo de la iglesia, ajenas al horror que se desarrollaba en las sombras de su ciudad. «Padre», dijo finalmente, «creo que es hora de acelerar nuestros planes. Esta noche trasladaremos a todos los prisioneros a la hacienda abandonada y mañana partirán hacia las minas en Real del Monte». «¿Y las monjas?» «Las monjas tendrán un accidente», declaró Salinas con frialdad. «Un incendio en el convento, tal vez. Esos edificios antiguos son muy susceptibles al fuego, especialmente durante el invierno seco». Montenegro asintió, aunque algo en su expresión sugería que incluso él estaba comenzando a sentir el peso moral de lo que habían puesto en movimiento. «¿Cuándo?» «Mañana por la noche, después de que hayamos trasladado a los prisioneros. Para entonces ya no habrá evidencia que puedan usar contra nosotros». Mientras los dos conspiradores planeaban lo que creían sería el final de la amenaza a su operación, las monjas y sus aliados se preparaban para una noche que cambiaría Puebla para siempre. Al caer la tarde, don Antonio había reunido a 6 hombres de confianza, en todos veteranos de la Guerra de Reforma, que habían estado esperando una oportunidad de luchar nuevamente por los principios de libertad y justicia. El doctor Herrera había preparado un carromato con suministros médicos y había establecido un hospital improvisado en el sótano de su casa. Doña Carmen había organizado a las madres de otros desaparecidos para que estuvieran listas para recibir a sus hijos y brindar el apoyo emocional que necesitarían después de su terrible experiencia. Mientras el sol se ponía sobre Puebla, las 3 monjas que habían iniciado esta lucha se prepararon una vez más para adentrarse en la oscuridad, pero esta vez no iban solas. «Hermanas», dijo la Madre Superiora en lo que sabía podría ser su última bendición como grupo, «hemos sido llamadas a servir no solo a Dios, sino a la humanidad misma.
lo que haremos esta noche no es solo un acto de rescate, sino una declaración de que el espíritu humano no puede ser quebrantado por la opresión. Las campanas de la ciudad comenzaron a tocar las 9 de la noche, cuando los 3 grupos partieron hacia sus objetivos respectivos. En las calles empedradas de Puebla, las sombras parecían moverse con propósito propio, como si la ciudad misma hubiera despertado para presenciar el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. En el cementerio de San Juan, Sor María del Carmen guió a don Antonio y sus hombres hacia la cripta donde sabía que se encontraba el acceso a los túneles. Sus corazones latían con la esperanza de encontrar a Pablo y los otros jóvenes todavía con vida. En la mansión de Salinas, Sor Esperanza y el doctor Herrera se acercaban cautelosamente a la biblioteca donde sabían que se guardaban los documentos que probarían la extensión completa de la red de corrupción. Y en la iglesia de San Francisco, Sor Catalina y doña Carmen se preparaban para confrontar al padre Montenegro con la evidencia de sus crímenes, asegurándose de que su confesión fuera escuchada por toda la congregación del domingo. La noche estaba llena de promesas, promesas de justicia, promesas de libertad y promesas de que nunca más los jóvenes de Puebla desaparecerían en el silencio sin que alguien luchara por ellos. Mientras las campanas de medianoche comenzaban a sonar en la distancia, Pablo Jiménez levantó la cabeza en su celda subterránea y murmuró una oración que había estado susurrando durante semanas. Que la verdad nos haga libres. Esa noche su oración sería finalmente respondida. En las calles de Puebla, el eco de pasos decididos resonaba contra las piedras centenarias, llevando consigo la esperanza de que el amanecer traería no solo un nuevo día, sino una nueva era de libertad para todos aquellos que habían tenido el valor de soñar con un mundo más justo. La historia de estos jóvenes desaparecidos se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Se había convertido en el símbolo de la resistencia del espíritu humano contra la opresión, y en la prueba de que cuando las personas se unen por una causa justa, ninguna fuerza en la tierra puede detener el poder transformador de la verdad. El grupo de rescate llegó al cementerio de San Juan cuando las campanas de medianoche terminaron de sonar. Don Antonio y sus 6 compañeros se movieron con la precisión de soldados experimentados, rodeando el perímetro, mientras Sor María del Carmen los guiaba hacia la cripta que servía como entrada a los túneles subterráneos. «Recuerden», susurró don Antonio a sus hombres, «nuestro objetivo es liberar a los prisioneros sin derramamiento de sangre, si es posible. Pero si nos atacan, defiendan las vidas de esos jóvenes con todo lo que tienen». Los veteranos asintieron en silencio. Habían luchado en batallas que definieron el destino de México, y sabían que esta noche estaban luchando por algo igualmente importante: el futuro de una nueva generación de mexicanos libres. Cuando llegaron a la cripta, encontraron que la puerta había sido reforzada con cadenas adicionales y que había 2 guardias armados vigilando el acceso a los túneles. Era evidente que Montenegro y Salinas habían aumentado la seguridad después de la intrusión de la noche anterior. «¿Cómo vamos a pasar?», susurró uno de los hombres de don Antonio. Sor María del Carmen observó cuidadosamente la disposición de los guardias. «Hay otra entrada», murmuró recordando los mapas que había estudiado del cementerio. A través de la cripta de la familia Hernández, 3 tumbas hacia el norte. Es más pequeña, pero conecta con el mismo sistema de túneles. El grupo se desplazó silenciosamente entre las lápidas, manteniéndose en las sombras proyectadas por los monumentos funerarios más grandes. Los guardias permanecían alertas, pero concentrados en la entrada principal, sin sospechar que había rutas alternativas.
La cripta de los Hernández había sido abandonada durante décadas y su entrada estaba parcialmente obstruida por la maleza y los escombros acumulados por años de negligencia. Sin embargo, después de varios minutos de trabajo silencioso, lograron despejar un acceso lo suficientemente amplio para permitir el paso de una persona a la vez. «Yo bajaré primero», declaró don Antonio. «Si hay problemas, al menos ustedes podrán escapar y buscar otra manera». «No», protestó Sor María del Carmen. «Pablo es mi hermano. Si hay peligro, prefiero enfrentarlo yo primera». Después de un breve debate, decidieron que bajarían en grupos de 2, con Sor María del Carmen y don Antonio liderando el camino. Los túneles, bajo esta sección del cementerio, eran aún más estrechos y húmedos que los que habían explorado la noche anterior, y el aire estaba cargado de olores que sugerían que había sido utilizado recientemente para propósitos siniestros. Mientras avanzaban por los pasadizos subterráneos, podían escuchar voces distantes que provenían de la cámara donde sabían que estaban retenidos los prisioneros. Pero también escuchaban otros sonidos, pasos pesados y el tintineo metálico de cadenas siendo movidas. «Los están preparando para el traslado», susurró don Antonio. «Tenemos que darnos prisa». Cuando finalmente llegaron a un punto donde podían observar la cámara principal sin ser detectados, lo que vieron los llenó de una mezcla de esperanza y horror. Los 5 prisioneros estaban siendo desencadenados de las paredes, pero solo para ser encadenados de nuevo con grilletes que permitían el movimiento limitado necesario para caminar. Pablo Jiménez estaba consciente pero visiblemente debilitado. Carlos Vázquez parecía haber desarrollado fiebre y temblaba incontrolablemente. Joaquín Morales había recuperado la conciencia, pero tenía dificultades para mantenerse en pie. Los hermanos Mendoza, Antonio y Rafael se apoyaban mutuamente tratando de conservar las fuerzas para lo que fuera que les esperaba. «En 1 hora partimos hacia la hacienda», decía Ramón, el líder de los guardias, a sus subordinados. «El patrón quiere que estén allí antes del amanecer para que puedan partir hacia el norte con la primera caravana». «¿Y si algunos no pueden caminar?», preguntó otro guardia señalando hacia Joaquín y Carlos. «Entonces los cargaremos», respondió Ramón con frialdad. «Pero van a llegar vivos o muertos. El patrón ha sido muy claro sobre eso». Don Antonio se volvió hacia sus hombres y les hizo señales silenciosas que habían perfeccionado durante sus años de servicio militar. El plan era simple. Esperarían hasta que los guardias comenzaran a mover a los prisioneros por el túnel principal, y entonces atacarían desde múltiples direcciones para crear confusión y rescatar a los jóvenes en el caos resultante. Mientras tanto, en la mansión de Salinas, Sor Esperanza y el doctor Herrera habían logrado acceder a la biblioteca privada, aprovechando que los ocupantes de la casa estaban concentrados en supervisar las operaciones del cementerio. Lo que encontraron en los archivos secretos de Salinas superó sus peores expectativas sobre la magnitud de la conspiración. «Doctor», susurró Sor Esperanza mientras examinaba un libro de contabilidad, «mire esto. No son solo los jóvenes de Puebla. Hay registros de operaciones similares en Guadalajara, Monterrey e incluso algunas ciudades de Centroamérica». El doctor Herrera fotografiaba documentos con una cámara que había traído específicamente para esta misión. «Y mire estos nombres», murmuró señalando una lista de contactos. «Hay funcionarios gubernamentales, otros hacendados, incluso algunos miembros del clero de alto rango involucrados en esta red». Los documentos revelaban que la operación que habían descubierto en Puebla era solo una pequeña parte de una red internacional de tráfico de personas que había estado operando durante años. Jóvenes con ideas liberales, reformistas, intelectuales,
y cualquier persona que representara una amenaza para el orden establecido estaban siendo sistemáticamente eliminados de la sociedad a través de este sistema de esclavización en minas remotas. ¿Cuántos han muerto?, se preguntó Sor Esperanza mientras leía las estadísticas de mortalidad de las diferentes operaciones mineras. ¿Cuántas familias han perdido a sus hijos sin saber jamás qué les ocurrió? Miles, respondió el doctor Herrera con voz quebrada por la emoción. Posiblemente decenas de miles en toda la región. Mientras copiaban los documentos más incriminatorios, escucharon el sonido de caballos aproximándose a la mansión. Por la ventana pudieron ver que Montenegro regresaba con varios hombres armados, probablemente para verificar que todo estaba preparado para la fase final de la operación. «Tenemos que irnos», murmuró el doctor Herrera, guardando rápidamente la cámara y los documentos que habían logrado copiar. «Pero tenemos suficiente evidencia para exponer toda esta red». En la iglesia de San Francisco, Sor Catalina y doña Carmen habían logrado acceder a la oficina privada del padre Montenegro, donde esperaban encontrar correspondencia que revelara sus conexiones con otros miembros de la conspiración. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Entre los papeles del escritorio de Montenegro había cartas de otros sacerdotes de diferentes diócesis, todas escritas en un código simple que no fue difícil descifrar. Las cartas detallaban operaciones similares en sus propias jurisdicciones y coordinaban envíos de mercancía humana a diferentes centros de trabajo forzado en todo el país. «Es una red que se extiende por toda la iglesia», murmuró Sor Catalina, mientras leía una carta particularmente detallada del obispo de una diócesis vecina. «No es solo corrupción local, es una conspiración sistemática. Doña Carmen había encontrado algo aún más personal, un registro detallado de cada joven que había sido capturado en Puebla, incluyendo información sobre sus familias, sus ideas políticas y su valor de mercado en las operaciones mineras. Aquí está mi hermano Jesús», dijo con lágrimas en los ojos. «Dicen que escapó durante el transporte, pero hay una nota al margen que sugiere que no sobrevivió al castigo por intentar huir». Las dos mujeres trabajaron en silencio durante varios minutos más, copiando todo lo que podían antes de que Montenegro regresara de sus actividades en el cementerio. Sabían que tenían evidencia más que suficiente para destruir no solo la operación local, sino para exponer una conspiración que había estado operando en las sombras de México durante años. De vuelta en el cementerio, la operación de rescate estaba llegando a su momento crítico. Los guardias habían comenzado a mover a los prisioneros por el túnel principal, exactamente como don Antonio había predicho. Los 5 jóvenes caminaban lentamente, con dificultad debido a sus heridas y debilidad, pero con una dignidad que incluso sus captores no habían logrado quebrantar. «Ahora», susurró don Antonio a sus hombres, «el ataque coordinado fue ejecutado con la precisión de soldados experimentados. Desde 3 direcciones diferentes, los rescatistas atacaron simultáneamente, utilizando la confusión y la estrechez de los túneles para neutralizar a los guardias sin dar tiempo para que utilizaran sus armas. En cuestión de minutos, los 5 guardias habían sido inmovilizados y desarmados, mientras que los prisioneros liberados eran ayudados por sus rescatistas a salir de los túneles subterráneos que habían sido su prisión durante semanas. «Pablo», sollozó Sor María del Carmen, abrazando a su hermano por primera vez en semanas. «Pensé que te habíamos perdido para siempre». «María», respondió Pablo con voz débil pero llena de emoción, «sabía que vendrías. Sabía que no permitirías que nos silenciaran». Carlos Vázquez, a pesar de su fiebre y debilidad, insistió en hablar con don Antonio. «Señor», murmuró, «hay otros. En otras ciudades
en otras minas. No pueden detenerse aquí. No nos detendremos, prometió don Antonio con la solemnidad de un juramento sagrado. Lo que hemos comenzado esta noche continuará hasta que cada joven desaparecido sea liberado y hasta que cada conspirador sea llevado ante la justicia. Mientras los rescatistas escoltaban a los jóvenes liberados hacia la seguridad del hospital improvisado del doctor Herrera, las campanas de Puebla comenzaron a sonar nuevamente. Esta vez, anunciando no el final de la noche, sino el comienzo de una nueva era. En las calles de la ciudad, las familias de los desaparecidos comenzaban a reunirse, llevando velas encendidas y pancartas que exigían justicia. La noticia del rescate se había extendido rápidamente a través de la red de contactos que las monjas habían establecido, y la gente de Puebla finalmente tenía una razón para esperar. La operación de Montenegro y Salinas había sido destruida, pero más importante aún, había nacido un movimiento que se extendería mucho más allá de Puebla. Las semillas de la libertad que esos jóvenes habían plantado con sus ideas y su sacrificio, finalmente habían encontrado terreno fértil para crecer. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte, Puebla despertaba a una nueva realidad, una realidad donde la verdad había triunfado sobre la opresión, donde la justicia había prevalecido sobre la corrupción, y donde el espíritu indomable del pueblo mexicano había demostrado una vez más que ninguna fuerza en la tierra puede silenciar para siempre la voz de la libertad. Las campanas de Puebla continuaron sonando a través de la noche y hacia el nuevo día, llevando su mensaje de esperanza y libertad hacia todas las ciudades y pueblos donde otros jóvenes esperaban su propia liberación y donde otras familias esperaban el regreso de sus hijos desaparecidos. El eco de esas campanas se convertiría en el himno de una nueva era de justicia que había nacido en las sombras de un cementerio y que crecería hasta iluminar todo México con la luz inextinguible de la libertad humana.